Buenas noches, hoy es miércoles 24 de noviembre del año 2021. Vamos a dar inicio a esta reunión de Asociación Espírita Génesis 2000. Iniciaremos con la oración inicial. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos, haced en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a leer el libro Vidas Vacías y Divaldo Pereira Franco por el espíritu de Joana de Ángelis. Ahora nos tocará el capítulo 11. Pero antes dice: permanece fiel a los compromisos con Jesús, que enfrentó una situación equivalente siempre, perseguido, sin embargo, amoroso sin cesar. Joana de Ángelis, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 11. Período de trance. Las densas nieblas de la naturaleza vibratoria que se ciernen sobre la sociedad actual producen un tóxico de naturaleza entorpecedora que pone a casi todos los individuos en semitrance. Pareciendo fantasmas que deambulan sin destino, las masas humanas se mueven atontadas en franjas de energía deleteria sin la capacidad de entender lo que les está ocurriendo. Bajo un aspecto, los arrastran a la lentitud de los ruidos alucinantes y la lujuria exacerbada, o anulan su discernimiento y el buen tono dejándose llevar. Entorpecidas por las sensaciones groseras del primitivismo en el que se sitúan, eligen conductas extrañas, distantes de los comportamientos del amor y de la responsabilidad que la vida impone inexorablemente. Conducidos por la fuerza hipnótica en la cual se nutren, viven las situaciones salvajes para atender falsas necesidades orgánicas, en particular las que pertenecen a los instintos primarios. Mentes poderosas de la recticidad inferior infiltraron ideas torpes en sus redes psíquicas y no poseen energías saludables para romper las amarras magnéticas en las cuales agonizan. Ese estado que caracteriza la actualidad social es el fruto legítimo de comportamientos materialistas presentados por doctrinas cínicas y existencialistas que reducen la vida humana a un estúpido montón de células ensambladas por casualidad. El predominio de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual del ser lo ha vuelto bruto, insensible a las manifestaciones de amor y solidaridad. El individualismo egoísta, al fracasar, ha empujado a las comunidades al coleccionismo de modas y hábitos viciosos que desgobiernan la tierra. Los problemas que el amor soluciona fácilmente han sido abandonados y agravados por la preferencia del disfrute personal en detrimento de otros valores éticos que son la seguridad emocional para la existencia terrenal. Ese trance es pernicioso porque alimenta miasmas psíquicos que se transforman en virus y bacterias agresivas que infectan los organismos en desarmonía. Surgen enfermedades repentinamente y disturbios individuales de etiología desconocida diezman a esos incautos. El pensamiento es la dínamo generadora de fuerzas, dado que la casa mental emite ondas que se transforman en ideales y se condensan en fenómenos materiales.
A cada momento nuevas propuestas de placer, recreaciones variadas, inconsecuentes arrebatan las multitudes desestructuradas. Existe un vacío existencial que el gozo material no llena porque es de breve duración. Cada día aumenta más la degradación moral y de los sentimientos que adquiere la ciudadanía, embriagando a los viandantes incautos de la organización material. Cuando la situación se hizo desesperante entre los seres humanos en cada fase, los cielos brindaron la oportunidad para que los antiguos mártires misioneros del bien y de la caridad renaciesen en el mundo para el despertar de los anestesiados en las ilusiones infelices. Estos espíritus se ofrecen para arrancar del trance nefasto a los hermanos que no han sabido resistir a las atracciones del mal. En esos periodos, la angustia domina las emociones y el sufrimiento se oculta en sonrisas de embriaguez y de pasiones inmediatistas que consumen a las masas. La angustia, de alguna forma, es necesaria en el proceso de la evolución. La oruga, que ambiciona volar en forma de suave mariposa, se retuerce en el capullo, experimenta cambios totales y consigue salir del suelo para planear las corrientes aéreas. Entonces, también, el espíritu es forzado a imposiciones a veces penosas para ascender hacia la gran luz. Él es miembro de ese gremio sublime capacitado para el resurgimiento moral de la humanidad. Algunos de los que están participando del movimiento revolucionario permanecen en la espiritualidad a fin de sustentar a los que se sacrifican en el cuerpo que les es impuesto y tengan asistencia especial hasta la etapa final del compromiso. Para atender bien esta tarea específica de despertar a la iluminación, serás invitado a los desafíos de las sombras y encerronas del mal, permaneciendo valiente y fiel en el deber aparentemente ganado. Es una verdadera guerra de ideas que han convertido en vidas, ahora necesitadas de ayuda y vitalización. No esperes comprensión generalizada ni apoyo emocional. Las víctimas del trance no están dispuestas a la rehabilitación, al reencuentro con la lucidez. Y otros que también son sustentados por el soplo nefasto tejerán armas contra ti, infligiéndote dolores y puniciones perversas para que te desanimes. Formarán grupos bien organizados para el combate y se multiplicarán sorprendiendo por las armas que utilizarán para destruirte, para silenciarte. Mantente atento y no reacciones, cayendo en las sórdidas trampas que saben preparar. Permanece fiel al compromiso con Jesús, que enfrentó una situación equivalente, siempre perseguido, sin embargo, amoroso sin cesar. No te sorprendas ante las pequeñas victorias que se presentarán, recordando que la batalla final es la que decide el conflicto. Esa lucha final no fue la crucifixión del Maestro, sino su resurrección que demostró la victoria de la verdad. Que nada consiga abatir tu ánimo, ni cedas a la duda, que es una nube dificultando la claridad del raciocinio. Lucha contra tus débiles fuerzas y no te dejes abatir, no te entregues. El Evangelio es canción de alegría inefable y a ti está confiado. Vívelo en toda su magnitud y no des cabida al miedo ni a la entrega de la torpeza, que pronto desaparecerá en el fragor, ruido fuerte, estrépito, estruendo, de la batalla redentora, si te mantienes intocable en tu deber. Quien ora con frecuencia se eleva espiritualmente, manteniéndose imperturbable en cualquier situación. Joana de Ángelis, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 12. Recurre a la oración. La oración es un sublime instrumento de que la criatura humana debe utilizarse para la nutrición del alma. Siempre, en cualquier circunstancia, la oración es un tónico vigoroso que establece el equilibrio y mantiene la paz. Una energía poderosa restablece el ánimo del orante mientras éste procura sintonizar emocionalmente con las fuentes generadoras de la vida. Tónico, que tonifica, que aumenta la energía o la vitalidad de los tejidos, dícese de medicamentos, sustancia, etc.,
vigorizante. Vínculo de seguridad para la preservación de la lucidez mental en los objetivos elevados, faculta armonía y júbilo en el recorrido existencial. La oración debería formar parte con mayor frecuencia del menú existencial en la condición de tesoro con posibilidades fuera de lo común para el servicio de la edificación interior. Por equívoco de algunos teólogos y creyentes desprevenidos, la oración es apenas conocida como una reserva de fuerzas para momentos especiales. Como consecuencia, se recurre a su auxilio solamente cuando las circunstancias parecen conspirar contra los anhelos de bienestar y otras ambiciones humanas. En esos casos, se esperan resultados milagrosos como si el acto de orar mereciese una respuesta inmediata de la divinidad atendiendo las súplicas de urgencia. Transformada en una obligación a la que el individuo se ve obligado, solo se utiliza en condiciones especiales, principalmente de desesperación y angustia, obligando a aceptar todos los problemas que se presentan. Apegándose a palabras sonoras o poéticas, la repiten de memoria, sin conexión con el blanco a que se debe dirigir. Normalmente el resultado de esa improvisación es frustrante, desalentador. La existencia física impone compromisos y deberes que deben ser considerados y vivenciados a fin de que ella transcurra de forma apacible. En ese ítem están las tareas espirituales que requieren una oportunidad para ser ejercidas con indispensable espíritu de abnegación y lucha en la búsqueda de la autoiluminación. Normalmente las obligaciones con el cuerpo exigen casi todo el tiempo disponible en las acciones de cuidados, esfuerzos de toda orden para atender los programas establecidos o simplemente los excesos de reposo en la ociosidad. Cuando algo inesperado sucede o se presenta alguna necesidad con urgencia, es que se piense en la realidad del ser, no siempre con la consideración que merece. Es natural que los resultados no sean satisfactorios o inexistentes por la falta de conexión con las franjas superiores del bien. La oración no debe ser un hábito de peticiones inconsecuentes, sino un programa de convivencia mental y emocional de ideas felices. El comportamiento saludable es requisito primordial para la vigencia oracional en lo íntimo del ser humano. Cuando Jesús anunció que todo cuanto pidamos al Padre orando, Él nos lo concederá, nos dejó clara la idea de que fuésemos hijos dedicados y merecedores de los favores deseados. Por lo tanto, es diferente a tener una conducta alienada y buscar repentinamente respuestas beneficiosas a peticiones injustificadas. Ora, por lo tanto, siempre y sin cesar, seguro de que el intercambio oracional es de la tierra hacia el cielo a fin de que se dé la correspondiente vibración de amor proveniente del cielo hacia la tierra. La oración, no obstante, no se reduce apenas a palabras, iniciándose en el pensamiento enriquecido de amor y de esperanza, que busca el apoyo y el confort, la directriz y la seguridad proveniente de las regiones sublimes de la espiritualidad. El eminente escritor y filósofo ruso León Tolstoy, en una narración muy significativa, concluye el diálogo entre un sacerdote y un campesino afirmando: arar es orar. Sin duda, cada vez que se está trabajando en la edificación del deber y en beneficio del prójimo, se está orando a través de la acción. La oración con palabras no siempre conduce al fervor del sentimiento hacia Dios, no logrando transformarse en onda de comunicación superior. Es lo mismo que la actividad oracional repetitiva, pero con el pensamiento en otras corrientes mentales. El alma, reconociendo su fragilidad y pobreza de recursos específicos para entender su programación evolutiva, busca el núcleo de donde parten las energías superiores para la preservación de la vida y trata de sintonizar mediante la oración con estos manantiales de bien sin nombre. Es por eso que en el fragor de las luchas, cuando las dificultades son mayores, la mente dispara la llamada a Dios, según es y se encuentra, con la expectativa del socorro que siempre vendrá. Jamás una oración queda sin la debida respuesta. No siempre corresponde a las aspiraciones de quien la elabora, porque la sabiduría divina sabe lo que es mejor para todos, no atendiendo
ansia de un momento que se puede convertir en sufrimiento futuro, sino al que viene después de pasada la tempestad. Es necesario, por lo tanto, saber discernir después del recurso de la oración, no dejándose desanimar o desarmonizar, porque la cuestión aflictiva no ha sido resuelta. No todo lo que en un momento dado le parece al hombre un gran bien, es en realidad lo es, ya que no pocas veces esa comprensión se transforma con el tiempo y las circunstancias en una calamidad no deseada. En la medida de lo posible, haz de tu existencia un rosario de elevadas evocaciones y oraciones por pensamientos, palabras y acciones. Cada vez que dispongas de tiempo libre, en vez de permitirte desvaneos y sueños irrelevantes, ora. Entra en contacto con la vida exuberante en todas partes y enriquécete de paz y de alegría de vivir. Quien ora, con frecuencia se eleva espiritualmente, manteniéndose imperturbable en cualquier situación. Orar es el acto de comulgar con Dios. Después de atender a las multitudes, Jesús desapareció del bullicio y de los comentarios sin sentido para orar a Dios en el silencio del desierto. Nunca, pues, te sientas solitario o triste, porque puedes buscar la compañía celestial a través de la oración y enriquecerte de luz y de amor. Cuando no puedas retribuir a tu benefactor algo de lo mucho que él te ofreció, pasa a otros la colaboración de la amistad, la sonrisa de simpatía, la ayuda que puedas ofrecer. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 13. Ingratitud. El proceso antropológico de la evolución es muy lento y las modificaciones, adaptaciones y conquistas psicológicas ocurren a lo largo del tiempo. Al principio es toda una evolución aritmética, paso a paso, y después, alcanzados determinados niveles, se da el desarrollo geométrico. Al alcanzar el estado elevado de la inteligencia, del discernimiento, de la comprensión de la ética y del sentido moral de la existencia, ocurren conquistas en saltos cuánticos que facilitan alcanzar la plenitud. No obstante, el desempeño del ego en el proceso de liberación de las pasiones exige cuidados y perseverancia constantes, para no permitir que las malas inclinaciones que proceden de etapas anteriores se sobrepongan a las experiencias iluminativas. No es raro que el candidato a la elevación espiritual se debata en las tribulaciones que están fijadas como hábitos, tropezando y reincidiendo. Reincidir, repetir cierto acto, volver a hacer una misma cosa, recaer en, de forma continua, sin el avance permanente que naturalmente es lo ideal. Equivale a decir que en cada reencarnación es necesario liberarse de los atavismos infelices y de los comportamientos enfermizos que se imponen como forma de placer. No son pocos los imperativos del pasado que permanecen como formas de conducta dominadora. Entre los más dañinos que existen, en permanecer el egoísmo que se convierte en el comandante jefe de las imperfecciones morales, por el tormento de creerse merecedor de todas las deferencias y consideraciones. Herencia perversa del período egocéntrico, cuando creía ser la razón por la cual el sol brillaba. Él está presente en la mayoría de las decisiones y de las tentativas de crecimiento intelecto-moral. Es indispensable, por lo tanto, que haya una concienciación lúcida y firme de trabajar mental y emocionalmente para derrocarlo, ampliando los horizontes felices de la fraternidad mediante el reconocimiento de cuán necesaria es la convivencia en grupo y cuán feliz es todo aquel que sabe convivir y repartir alegría con su prójimo. Muchas veces el egoísmo es el resultado de trastornos mentales o emocionales, aislando al individuo que de esa forma se siente superior a los demás, evitando mezclarse con la masa, destacando así del grupo social por el temperamento enfermizo. En esta etapa es habitual que la persona se suponga acreedora del esfuerzo de los demás, de su trabajo, de sus bondades y de la dependencia, girando en torno a ella, pero físicamente distante para no generar molestias o disgustos en el siempre insatisfecho egoísta. Conociéndose a sí mismo y no estando interesado en cambiar, porque se siente bien en esta situación inusual, se hace simpático para conquistar a los demás,
sabe alcanzar los puntos vulnerables de las personas generosas y se convierte en un parásito para robarle la confianza, el afecto que jamás corresponde o siquiera considera como valioso. Siempre se creen más merecedores y soberbios. Con facilidad desprecia a quien los ayuda y los estima, permaneciendo vacíos de valores emocionales para atender cuanto perjudican a los demás con su forma atrevida de convivir. Igualmente, cuando perciben que ya no impresionan con sus arrebatos y gentilezas forzadas, se disfrazan e intentan reconquistar a quien se aparta para continuar en su desaire habitual. La ingratitud es una enfermedad del espíritu que debe ser combatida por todas sus víctimas. Pedro, que convivió con el Maestro en la intimidad y de él recibió indiscutibles tesoros de amor y de socorro, lo negó 3 veces, a pesar de estar advertido sobre el egoísmo que todavía permanecía en su carácter. Cayendo en sí, sin embargo, supo conquistar la humildad y se ofreció con arraigada dedicación a la divulgación y a la vivencia de las hermosas enseñanzas del Señor, dando la existencia en un sublime holocausto de amor. Judas, que igualmente recibió de él las más variadas demostraciones de ternura y de afectividad, no resistió la tentación de venderlo a fin de lucrar las monedas de la traición, cayendo después en sí y optando por el suicidio infame. Estos ejemplos tan significativos de ingratitud pueden catalogarse como una traición al amor, la devoción y la confianza que el rabí les ofrecía en sus sentimientos y que ellos no sabían o no podían entender. En el momento áspero ante dificultades, Judas fue beneficiado por la bondad del amigo y a partir de ahí todas las bendiciones que le advinieron se tornaron consecuencia feliz del acto inicial que lo liberó del problema de la aflicción. Nunca se puede retribuir debidamente un acto de bondad salvadora, una entrega de ternura y un gesto de comprensión. No obstante, se adquiere una deuda ante la conciencia cósmica, que aguardará el momento para que el gesto sea llevado adelante en beneficio de otro que se encuentre en una situación equivalente. Un gran mal que el ingrato produce en aquel que es su benefactor consiste en el efecto emocional que su comportamiento produce, disminuyendo la intensidad del espíritu fraternal o tornando indiferente a aquel que creía en la generosidad, en el socorro inmediato. Por fin, el ingrato es una persona realmente infeliz, porque ni siquiera posee sensibilidad para amar realmente a alguien. Toda y cualquier expresión de afectividad está bajo la imposición de la retribución de algo. Felices son aquellos que no se desaniman, incluso cuando son traicionados, engañados y olvidados después del bien que hacen. La simiente, abandonada en el subsuelo, un día germina, cuando las condiciones le sean favorables. Así es la bondad que se ofrece al prójimo. No te dejes afectar por la crueldad de los ingratos y prosigue gentil, porque es siempre mejor para aquel que ofrece y es bondadoso. La existencia terrena, por más larga que se presente, es siempre de breve durabilidad. Muchas veces, cuando ocurren enemistades y alguien desea la venganza, al conseguirla experimenta un placer momentáneo, mientras que, perdonando, disfrutará de alegría para siempre. No te perturbes con aquellos que se aprovecharon de ti, que te engañaron, que mintieron para conseguir lo que deseaban. Ellos aprenderán con las experiencias a las que serán sometidos y tú seguirás amando, porque el bien que se hace es moneda de amor que se convierte en soberana luz de bienestar. Cuando no puedes retribuir a tu benefactor algo de lo mucho que él te ofreció, pasa a alguien más. La colaboración de la amistad, la sonrisa de simpatía, la ayuda que puedas ofrecer. El mundo está repleto de ingratos, pero el amor lentamente vence las resistencias del egoísmo y esparce ternura, afecto y gratitud por todas partes. Cuida tu perfeccionamiento interior, comprendiendo a tu hermano de jornada y ayudándolo cuanto puedas sin desfallecer.
Joana de Ángeles Divaldo Pereira Franco. Capítulo 14. Construcción autoiluminativa. Ante las tempestades que retumban fuertes en la actualidad, destruyendo algunas de las bellas construcciones de la inteligencia humana, para ausencia de la iluminación espiritual del amor, casi caes en el desánimo. El esfuerzo que aplicas a favor de la divulgación del Evangelio, llevándote casi al éxtasis de comunión con la erraticidad superior, aparentemente no consigue penetrar en los corazones amigos, de modo que les altere el comportamiento para la vivencia de la doctrina de Jesús. Algunos se deslumbran y tejen elogios verbales, sinceros, sin dudas, no obstante, mantienen las mismas actitudes materialistas que caracterizan los días actuales, en los cuales se retuercen bajo el dominio de las pasiones perjudiciales. Otros siquiera dejan traslucir las emociones, pareciendo anestesiados, y se complacen en ello, porque oyen la palabra terapéutica de liberación y se permiten arrastrar por los automatismos de lo cotidiano. Gran número de amigos afectuosos permanecen amargados y depresivos, censurándolo todo en interminable exaltación del ego, acostumbrado a la crítica enfermiza y destructiva. La gente te habla sobre el reino de Dios como un bonito y fantástico mito, imposible de conquistar aunque acepten a Jesús y repitan algunas de sus palabras de memoria. Ante el fracaso aparente del bien y los naufragios morales, sociales, económicos y espirituales en los equívocos perturbadores, permites que un velo de tristeza baje sobre tu rostro y la melancolía susurre al oído de tus sentimientos palabras de desánimo, como si la luz estuviese bajo una densa niebla que no consigues diluir. No te preocupes con las noticias menos felices que llenan los periódicos y los medios de comunicación masivos, así como los virtuales, casi siempre fútiles y tóxicas, que son transitorias y que después serán sustituidas por las benditas conquistas de la verdad y del amor. Esas experiencias ofrecen comprensión acerca de los fenómenos existenciales, lapidan las imperfecciones del espíritu, perfeccionan las cualidades elevadas que duermen en germen. Germen, figura, en etapa inicial, en desenvolvimiento latente, en el ser, y esperan el momento para desarrollarse. De ese modo, mantén el buen ánimo, no desanimando nunca. Considera que los habitantes del planeta querido se encuentran en diferentes niveles de conciencia, algunos todavía adormecidos en el primitivismo, en la expectativa de ayuda para crecer espiritualmente. Tus hermanos más difíciles de convivir son el laboratorio para las experiencias del amor y de la caridad moral. No huyas de ellos, ni los desprecies, porque generan dificultades y crean problemas a tu alrededor. Felizmente ya puedes discernir entre los valores éticos y optaste por aquellos que significan y promueven el ser. Indudablemente, la humanidad en el conjunto ha crecido y, aun con los días tormentosos que se enfrentan, nunca hubo tanto amor en la tierra como hoy, que se expresa por intermedio del respeto a la naturaleza y a sus criaturas, solidaridad en los momentos difíciles y luchas culturales a favor de las leyes más justas y gobiernos menos arbitrarios. En muchos lugares ya se respira el clima de esperanza y de bondad. En tu esfuerzo de autoiluminación, ten en cuenta que la paciencia es un factor primordial para el éxito. Los triunfadores siempre enfrentaron dificultades que solamente ellos conocen. No es fácil vivir los ideales de grandeza moral teniendo en cuenta la transformación de la sociedad para mejor. La vieja generación, acostumbrada a aplastar, sustraer, mentir e imponer falsas filosofías de justicia y de placer, lucha con tenacidad tenaz resistente, contra la nueva, que anhela liberarse de las imposiciones penosas y lentamente sustituidas, por más que se utilicen de la fuerza y de la crueldad. El Señor de la vida acompaña la marcha de sus criaturas e inspira a sus representantes cuidando de ellos con afecto y constancia. En el ejercicio de la paciencia es imprescindible el autocontrol que demuestra la eficacia de la ciencia de la paz.
El célebre escritor francés Gustave Flaubert escribió con sabiduría: talento significa una enorme paciencia. Cuando ejercemos la paciencia, nos alineamos mejor a los ritmos naturales de la vida. Hay una estación para todo. Esta es la ley de la naturaleza. Con paciencia se toman mejores decisiones. Si examinamos la paciencia de Nelson Mandela, que estuvo preso 27 años, con un total de 10.000 días, al ser liberado, libró de la opresión a su pueblo, a su país. Persevera en aquello que crees, pues sabes que el amor es la única solución para todas las dificultades humanas. Lo que no consigas hoy, lo lograrás mañana, si sabes permanecer firme y sin desánimo. La respuesta de toda siembra no siempre corresponde a lo que espera el sembrador. No obstante, un grano que germina y alcanza el objetivo produce mucho más que todos los que fueron utilizados y ni siquiera sobrevivieron. Renaciste en la tierra para contribuir en favor de la era nueva. Además, todos los que se encuentran hoy en el planeta están en preparativos para la gran transición que viene operando desde hace algún tiempo. En el divino calendario no existe prisa, sino el ritmo de la ley de equilibrio para que cada acontecimiento suceda en el instante propicio. Así ocurre también con el programa de amor para los habitantes del planeta. Aquellos que hoy se obstinan más tarde retornan por la senda de la afectividad que es de sabor inmortal. No te atormentes, pues. Cuida de tu perfeccionamiento interior, comprendiendo a tu hermano de jornada y ayudándolo cuanto puedas, sin desfallecimiento. Si ahora sufres incomprensiones y desafíos, no interrumpas la marcha, porque esas son señales de éxito en tu proyecto de iluminación. Jesús, que nos ama desde el principio de los tiempos, a pesar de nuestra tremenda ingratitud, todavía no desistió de nosotros. Sigue contribuyendo para que el ser que somos a su cargo crezca siempre y alcance la plenitud. De alguna forma, los seres humanos jamás están a solas, encontrándose en perfecta identificación con aquellos desencarnados que les son emocional y espiritualmente semejantes. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Frank. Capítulo 15. Intervenciones espirituales. Persistiendo la vida humana después de la muerte orgánica, cada espíritu prosigue de acuerdo con los valores acumulados durante la existencia cerrada. Todas las fijaciones mantenidas durante las jornadas físicas permanecen comandando el comportamiento en el más allá, lo que constituye su felicidad o su desdicha. Los lazos de la afectividad positiva o negativa que unen todas las criaturas unas a las otras facilitan las vinculaciones mentales y el convivio después del fenómeno de la muerte entre los que salieron del cuerpo y aquellos que en él permanecen. Esa vinculación se transforma en intercambio psíquico, en el cual el desencarnado pasa a interferir en las acciones de aquel que experimenta su emanación mental, dando lugar a los procesos de obsesión cuando son atrasados y de iluminación cuando se trata de seres evolucionados. El insigne codificador del espiritismo constató esa poderosa influencia al recibir la información de los mentores de que los desencarnados interfieren en la existencia orgánica mucho más de lo que se piensa. La ley de las afinidades, como es natural, responde por ese hecho, por propiciarla. Aquellos que se identifican en los ideales, aspiraciones y comportamientos se atraen y comulgan de los mismos campos energéticos, alimentándose o induciendo a los semejantes al servilismo, a la dependencia enfermiza, con las consecuencias de perturbaciones que somatizan y pasan a vivenciar en el cuerpo físico que se desconecta del flujo saludable de la existencia. De alguna forma, los seres humanos jamás están a solas, encontrándose en perfecta identificación con aquellos desencarnados que les son emocional y espiritualmente semejantes. Las vidas se entrelazan de tal forma que casi nadie logra existir sin recibir esa influencia, considerándose el estado inferior en que permanecen gran franja de seres reencarnados. El intercambio se hace dentro de la onda mental primaria, sin grandes posibilidades de superación, excepto cuando se cambia de comportamiento íntimo.
Cada ascenso de objetivos produce un vínculo con los seres correspondientes que prácticamente comienzan a administrar el viaje terrestre. El hábito de conservar pensamientos pesimistas, de sufrimiento, así como de futilidades y vivir comportamientos dignos, atrae espíritus del mismo nivel moral que pasan a convivir en la psicosfera del encarnado, enriqueciéndose con las energías morbosas, mórbido, doliente, enfermo, mórbido, al mismo tiempo transmitiendo aquellas que les son peculiares. En consecuencia, el intercambio inconsciente entre los seres de ambas regiones vibratorias se hace natural, tan constante que el desencarnado se inmiscuir, conectarse íntimamente, confundirse, mezclarse en el psiquismo de aquel que se le convierte en víctima, como ocurre con cualquier tipo de parásito. El invasor se nutre del cuerpo que lo hospeda, al principio hasta convertirse en usurpador de sus energías que pasan a nutrir a su víctima. De ese modo, las obsesiones son muy numerosas en la Tierra, por ignorancia del fenómeno que se establece y por la facilidad de su enredamiento con los seres reencarnados que las vitalizan. Respecto de la dependencia de algunos espíritus, es muy grande en torno a las energías animales de los seres humanos. Cuando estos empiezan a despertar a la realidad y comienzan los intentos de liberación, son mucho más agredidos y victimizados. Verdaderas técnicas son utilizadas por los enfermos espirituales que permanecen en la psicosfera humana, inspirando ideas perturbadoras y perversas, enfermizas e insensatas que les facilitan la constitución del intercambio mórbido. La recomendación de Jesús sobre el vigiladio oral se extiende a esos hechos como terapia preventiva de males de tal naturaleza. Las mentes vacías de pensamientos elevados, llenas de quejas y animosidades que se permiten vigilar a los demás y afligirlos, se convierten en campo favorable a la explotación de los obsesores o simplemente ignorantes de su realidad, sometiendo a los frívolos y ociosos a su deseo. Las raíces, por lo tanto, de muchos males que aturden y hacen sufrir a la sociedad terrestre se encuentran situadas en las ondas del mundo espiritual y generan tremendos embates que pueden ser evitados con el hábito saludable de la oración, de la práctica de acciones ennoblecedoras, de esfuerzos personales a favor de la propia transformación moral para ser mejor. Cuando las saludables lecciones del Evangelio de Jesús se conviertan en directrices de seguridad y las revelaciones del espiritismo sean absorbidas, se entenderá con más facilidad que no existen dos mundos, como habitualmente se cree, el espiritual y el material, sino apenas el mundo en variados grados de manifestación. Se tendrá más cuidado con los pensamientos, las palabras y los actos, ya que todas esas expresiones de vida y actividad se mezclan en las dos esferas, produciendo resonancias equivalentes al tenor vibratorio de que son formados. Las criaturas humanas comprenderán que la jornada espiritual es una continuación natural de la física, pudiendo construir lo mejor posible para sí mismas, desde entonces preparando su futuro inmortal. En la actualidad, por el hecho de la pérdida de sentido ético por la cultura y por el hecho del incendio de las pasiones de la libido, en sus varias expresiones, el comportamiento se hace totalmente materialista, incluso en los llamados círculos espiritualistas. Los intereses del placer exhaustivo se sobreponen a aquellos que edifican la armonía íntima donde quiera que se esté. Debe hacerse todo el empeño para encontrar la visión correcta del existir y dar equilibrio a los instintos y buena conducta a las emociones, ya que todo se encadena en el universo, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que también empezó por ser átomo, así como el átomo de hoy será ángel después. Las obsesiones son, por tanto, mucho más numerosas de lo que se puede imaginar, y nadie está libre de ser su víctima, en el caso de que no esté en vigilancia y acción en la esfera del bien. Cuando las psicopatologías sean mejor entendidas, revelarán en las causas endógenas, endógeno, que se origina, desenvuelve o reproduce internamente. De las enfermedades mentales psicológicas, la presencia del ser inmortal desencarnado influenciando con fuerza a aquellos que se encuentran inmersos en el vaso carnal. Por diversas razones, busca primero el reino de Dios
y su justicia, y todo lo demás te será añadido, según propuso Jesús, ya que en el mundo solo tendrás aflicciones por el hecho de la transitoriedad de la propia existencia orgánica y de las coyunturas de que se constituye. Cuida tu perfeccionamiento interior, comprendiendo a tu hermano de jornada y ayudándolo cuanto puedas sin desfallecimiento. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 16. Mediunidad con lágrimas. En el torbellino de la cultura moderna, con sus incontables conquistas y las infelices pasiones en desbordamiento irrefrenable, la existencia humana se ve asaltada por las más variadas manifestaciones del sentimiento y de la razón. Casi genéricamente, las criaturas agonizan sin el equilibrio necesario para un comportamiento saludable, manipulado por las noticias tendenciosas que surgen de los intereses vulgares de los multiplicadores de opinión. Las múltiples necesidades inmediatas de desarrollo del intelecto, así como de los sentimientos, imponen desafiantes luchas personales por la conquista de recursos a favor de la supervivencia. Además de esa imposición, la propaganda muy bien urdida sobre el éxito y la felicidad en patrones que no corresponden a la realidad. Facilitan vuelos de la imaginación ambiciosa y los falsos conceptos sobre la belleza y placer arrastran a las multitudes desatinadas, echándolas en competiciones tormentosas y anhelos injustificables. Son promovidos los gozos inmediatos a cualquier precio, como si el objetivo exclusivo de la vida física fuese la conquista de las glorias mentirosas, de la ilusión y del destaque social. De un lado, las ofertas de facilidades para la conquista de las variadas propuestas de la moda desenfrenada y de los hábitos de ocasión atraen a los incautos, incauto que no tiene cautela, descuidado, imprudente, para disfrutar del momento y del otro ante la ausencia de recursos para conseguirlo. Los mecanismos del soborno y de la indignidad pasan a servir de medios hábiles al alcance de los más audaces. Sin embargo, cada persona tiene su futuro, establecido por los actos pretéritos que se practicaron en los días del pasado, que constituyen la base para el programa de la evolución. Nada se pierde en el curso de las existencias, acumulándose en forma de experiencias vividas, así como de necesidades rectificadoras. La reencarnación proporciona los benditos tesoros para la redención de las consecuencias de las actitudes erróneas, trazando las líneas de recuperación moral en aquellos que se encuentran comprometidos con las leyes del progreso. De este modo, las situaciones facilitadoras o problemáticas para la evolución del espíritu son los programas en los cuales todos se encuentran inscritos. En el área del comportamiento espiritual, la mediunidad se presenta como instrumento valioso de recuperación moral y de ascensión iluminada. Las conductas innobles de ayer, que generan obsesiones indescriptibles, también surgen en el desabrochar de las facultades de intercambio mediúmnico, muchas veces aflictivas y perturbadoras. Se creía, y aún muchos piensan, que se trata de un castigo divino, como si la justicia de Dios se constituyese de penalidades crueles según la visión humana. Ocurre que la necesidad de evolucionar es imperiosa y cada cual, infractor o distinguido, no dispone de otros medios sino aquellos que le son impuestos por la propia conducta. Es gracias, por tanto, al pasado espiritual que se recoge en el presente los frutos para la manutención de la existencia. Como consecuencia, todo desarrollo y educación de la mediunidad se da con el auxilio de las lágrimas purificadoras. Si eres portador de sensibilidad mediúmnica, cuídate de educar los propios sentimientos, almacenando paciencia y compasión, a fin de que el amor se te grabe en el fondo del alma. La mediunidad es una concesión divina para el crecimiento espiritual de la humanidad. Vehículo de comunicación con los hermanos desencarnados, siempre ofrece lecciones de aprendizaje de la ley de justicia y de amor de la divinidad. Por su intermedio se adquiere la certeza inquebrantable de la supervivencia del ser al fenómeno de la muerte, facultando la entrega a las leyes morales que rigen el universo. Basado en la acción de la caridad, tiene la función hospitalaria de
de tener a algunos pacientes desencarnados o no en su radio de vibración, generando muchas veces malestar, tristeza o dolor, según se encuentra el huésped que necesita socorro. Otras veces, espíritus inferiores que no están contentos con el estado en que se encuentran, atacan a los médiums por envidia, repulsa o rebelión, proporcionándoles sufrimientos que les son útiles en el perfeccionamiento de sí mismos y en la conquista de títulos de nobleza fraternal, ayudándolos. Sus pruebas y expiaciones igualmente se hacen simultáneamente, dando la idea de que es muy pesado el fardo de las responsabilidades y de los deseos personales, y producen distonías, nerviosas, ansiedades, recelos. Nada, sin embargo, que no se pueda soportar con tranquilidad y confianza en Dios como mecanismo de purificación. Bien utilizada, se torna una simbólica escalera de Jacob que eleva al infinito. No obstante, cuando es mal entendida o aplicada a la futilidad del egoísmo y el orgullo o a fines indignos, se convierte en campo para disputas terribles por mentes perversas y dedicadas al mal, que se complacen en afligir y desvirtuar. Por esa y otras razones, su pedagogía educativa tiene en el Evangelio de Jesús las disciplinas propias para ser utilizadas en cualquier situación, convirtiéndose en una bendición de incomparable significado que propicia la plenitud. Allan Kardec, refiriéndose a la mediunidad, asevera que ella debe ser ejercida cristianamente, conforme Jesús la vivió en la condición de medium de Dios. Reflexiona sobre tus facultades mediúmnicas y cuídate en preservarlas del control de los espíritus malos, sintonizando siempre que sea posible en el bien y las acciones correspondientes a la caridad. Transforma las lágrimas de los dolores que resultan de la mediunidad en su ejercicio natural en estrellas luminosas, clareando la noche de las almas en desespero, iluminándote también a ti. Y sirve sin cesar acordándote de que eres medium todo el tiempo, y no solo en el horario reservado a las sesiones especializadas. Donde estés, con quien te encuentres, lo que hagas, que seas siempre en la condición de intermediario del mundo mayor, diluyendo las barreras que dificultan una mejor asimilación de las vibraciones del amor divino al alcance de todos. Ten cuidado con lo que piensas, hablas y actúas, porque son vehículos propios para tu transformación interior. Joana de Ángeles Divaldo Pereira Franco. Capítulo 17. Bendiciones de la inmortalidad. Por más que se prolongue la existencia física, se presente saludable y encantadora, llega el momento en que se interrumpa el impacto natural de la degeneración orgánica, en las incesantes alteraciones a que están sometidas las células. La energía vital se diluye y cesa la mitosis, división celular, que resulta en otras dos células semejantes a la original, encargadas de la renovación del cuerpo. Sucede que todo en el universo permanece en incesante alteración, obedeciendo a las poderosas leyes que lo gobiernan. La indumentaria figura, ropa, apariencia, aspecto carnal, es de limitada duración por el hecho de las necesidades del proceso evolutivo en continua transformación. Construido ese ropaje con los elementos producidos por la mente como resultado de los pensamientos, conductas y actos, es un envoltorio temporal con la finalidad de proporcionar el desarrollo moral del ser espiritual. De esa forma, todo se modifica en el cosmos, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que también empezó por ser átomo. Según enseñaron los mentores de la humanidad, el codificador espiritivo, y se encuentra en el libro de los espíritus en la respuesta a la pregunta número 540. La existencia corporal es de valor inestimable por las posibilidades que aporta en la tarea de perfeccionamiento interior de todos los seres. Aprendiz de la vida, el espíritu se sumerge en la sombra de la carne y sale de ella con naturalidad cada vez más perfeccionada hacia la inmortalidad. La tierra es así una escuela de bendiciones especiales para todos los que recorren los cursos diversos, asimilando deberes y ejecutándolos hasta la conquista de la plenitud. Cada experiencia realizada constituye un escalón de ascensión en la búsqueda del infinito. Si no fuera por ese fenómeno, la jornada humana no tendría significado, un sentido profundo. Sería como
una aberración caprichosa de la naturaleza. Sin embargo, gracias a la delineación de la trascendencia en todo lo existente, las encarnaciones y reencarnaciones constituyen el recurso pedagógico y misericordioso de Dios, proporcionando a su creación el destino de la perfección. Jesús afirmó con sabiduría: sed perfectos, así como el Padre es perfecto, estableciendo que Él era el camino que se debería recorrer para alcanzar el éxito. Es porque su doctrina es la más compatible con las lecciones de justicia y de amor de que se tiene conocimiento, a semejanza del diamante bruto que necesita ser lapidado para que revele la luz que guarda. El espíritu se desarrolla a golpes de perfeccionamiento hasta el momento en que puede reflejar la pureza de que se constituye. Larga y altamente significativa es la jornada humana a partir del nacimiento hasta su plenitud. Las oportunidades de cambio de trayectoria no cesan, guiado por el magnetismo del Creador en la dirección del blanco que busca. Alegrías y tristezas, glorias y perjuicios forman parte de esa inversión de amor cada vez más atrayente y encantadora. No llores por los seres amados que desencarnaron. Si tuvieron la existencia interrumpida de forma natural, conquistaron un nivel de bendiciones que les serán presentadas en las experiencias futuras como glorias de renacimiento. Si fueron víctimas de hechos infelices, envuélvelos en ternura y transmíteles pensamientos restauradores y de esperanzas de mejores acontecimientos. No te permitas ser infeliz estando seguro de que volverás a encontrarte con ellos en un futuro no muy lejano. Casi todos ellos te acompañaron, según las posibilidades que disponían, transmitiéndote pensamientos buenos o sus aflicciones, de las que necesitan liberarse. La muerte no consigue hacer cesar la vida, que prosigue según los valores éticos de cada criatura. Todo se origina en el mundo espiritual y a éste retorna, por ser de naturaleza permanente, mientras que lo físico es transitorio, en continuo desarrollo como ocurre en todo el universo. Reflexiona sobre esta rápida experiencia humana y aprovecha cada momento para ser más esclarecido y favorable a la vida. Ten cuidado con lo que piensas, habla y actúas, porque son vehículos propios para tu transformación interior. Consciente de la realidad del ser inmortal, trabaja por el bien de tu prójimo autoiluminándote. Busca entender los éxitos positivos y los perturbadores como mecanismos de aprendizaje que te enseñan los mejores recursos para ser utilizados en favor de tu plenitud. Utiliza la razón y la lógica para edificar el bien donde estés y con quien convivas, porque nada se pierde y todo se une alrededor de aquel que los genera o les da origen. El bien no es solo un principio ético, sino también una terapia preventiva para todos los males que afligen al ser humano. Quien trabaja en el bien aspira a equilibrio y aspira a armonía. Cada uno vive en la psicósfera que produce. No desanimes nunca, ni huyas del deber a cumplir, pues Él te esperará más tarde en circunstancias quizás más penosas. Igualmente, ámate, procediendo en relación a ti según desearías que todos lo hiciesen. Conserva tus buenos sueños, incluso cuando las dificultades asedien tu existencia. Eres dueño de tu destino. Téjelo con los hilos de amor y de la caridad a fin de que siempre dispongas de paz y de sabiduría. Eres hijo de Dios y su amor está contigo. Por fin, no temas la muerte. Ella ocurrirá inevitablemente. Actúa cada día como si fuese el último de tu existencia y procura dejar en la tierra señales de tu paso a través de todo el bien que puedas hacer. Acuérdate de que estás inmerso en la inmortalidad, que es la bendición del amor de Dios a sus criaturas. Ningún personaje histórico se destacó en el escenario de la humanidad de la forma como lo hizo el niño de la gruta de Belén, que se transformó en el ser más extraordinario de todos los tiempos. Joana de Angelis, Rivaldo Pereira Franco. Capítulo 18. Siempre es Navidad. Repentinamente hubo un cambio brusco en los paisajes morales de la tierra. En el Imperio Romano, que siempre estuvo en guerra, en el momento en que Octaviano del segundo triunvirato, gobierno de 3 personas o triunviros, dominaba en solitario prácticamente el mundo conocido,
Se instauró un periodo de relativa paz. Las legiones cuidaban ahora de las tierras conquistadas y en gloriosa capital, la filosofía y el arte convidaban a la reflexión y a la belleza. Una psicósfera de casi armonía se extendía en el mundo abatido y las naciones dominadas se sometían a los imperativos de los conquistadores. Se reencarnaron entonces espíritus nobles en vez de aquellos belicosos que tienen inclinación para la guerra, para el combate, que hace guerra por vocación, que fomentaban guerras y desaires en todas partes. Incluso las naciones vencidas parecían respirar alguna alegría y mantenían la esperanza de un mundo mejor. El emperador demostraba interés en atender al pueblo, siempre necesitado de ayuda. Había comprendido que la mejor forma de gobernar una nación es aquella que impone el orden y la moralidad en todas partes. No hacía mucho él había vencido a Antonio, también triunviro, que regresó a Egipto, donde se suicidó, sucedido por Cleopatra, que lo acompañó en el repugnante gesto. Los dolores colectivos que diezmaron a los bárbaros disminuyó y se generalizó una época especial en el mundo. El poder de fuerza seguía siendo perverso, pero las musas cantaban himnos de alabanza a la paz y se disfrutaba de esperanzas y bendiciones. Realmente era extraño que en una época de intolerancia y de prepotencia, en que eran aplastados los débiles ante la impiedad de los poderosos, se experimentase un periodo de solidaridad y de progreso social como aquel. Una primavera espiritual se había fijado en los paisajes de Roma y como consecuencia ocurría un mayor desarrollo del progreso de las artes, del comercio y de las múltiples actividades humanas. Se tenía entonces la sensación de que algo extraordinario, no habitual, estaba ocurriendo y todo el imperio respiraba relativa paz. De hecho, en aquel periodo especial nació Jesús, con el objetivo de traer la fraternidad al planeta, ensangrentado y sufridor. Ningún personaje histórico se destacó en el escenario de la historia como el niño de la gruta de Belén, que se transformaría en el más extraordinario de todos los tiempos. Todo era inesperado entonces. Incluso su nacimiento, que pasó casi desapercibido en el escenario político y sociológico de la época. Exactamente como los profetas del pasado habían afirmado, solo se hizo conocido más tarde. Él no vino para conquistar mundanas y transitorias, ni para el destaque rápido en la historia de los pueblos. Su ministerio fue especial de una manera que nadie antes había podido exhibir y experimentar. Por esas y otras razones, la Navidad de Jesús marcó una era nueva para la humanidad, por el hecho de su singularidad y de los objetivos especiales para los cuales Él tomó las vestiduras humanas. Antes, los carros de las guerras destructoras se levantaban dominantes al apogeo y a las victorias, y después eran vencidos por otros combatientes no menos violentos y perversos. Las grandiosas edificaciones de cada pueblo que deslumbraban el mundo de entonces, después de momentos de brillo, eran transformadas en escombros por otros conquistadores terribles que lo reducían todo a cenizas y desolación. La sucesión de glorias terrestres y miserias seguían en las páginas de la historia, conmemorando las ilusiones y tramas de los destinos implacables. Es cierto que, después de él, todavía continuaron las máquinas de destrucción y de locura sembrando la muerte y la devastación. A pesar de ello, él vino a edificar el monumento de la paz en los corazones y alterar para siempre los conceptos sobre la vida y la muerte, de tal manera que su ministerio quedó insuperable. Fue el primer comandante de los ejércitos del amor que se esparcía por toda la tierra, sembrando esperanza y alegría, incluso ante las terribles sombras de odio y redes de crueldad. Demostró que el amor es la fuerza más poderosa del universo, porque siendo manifestación del Padre es el alma de la vida y la vida del ser. Consiguió alentar a los no tenían esperanza y concederles la honra de júbilo por los sufrimientos experimentados. Presentó la única ética responsable de la felicidad y la vivió en todos los momentos de su existencia entre nosotros.
Nada presentó de especial que no se pudiera realizar, valorando las cosas sencillas y desconsideradas como de importancia especial en la construcción de la aventura. Cantó los más bellos himnos de exaltación a la humildad y al trabajo como nunca nadie tuvo el coraje de hacerlo. Renunció a cualquier tipo de pompa y de exaltación al ego, a fin de demostrar que el ser humano es hijo de Dios, rumbo a la iluminación interior que lo llena para siempre. Exaltó la ternura y en la incomparable canción de las bienaventuranzas, bienaventuranza cada una de las frases de Jesús, un total de 8 en el Sermón de la Montaña, comenzando con la palabra bienaventurado según los evangelios de San Mateo 5:3-12 y San Lucas 6:20-26 y sus respectivas recompensas. Ofreció el más expresivo legado de belleza y vida que se conoce. Dividió el tiempo en antes y después de él, inmortalizándose en la autodonación cuando se permitió inmolar en 2 toscas vigas que se transformaron en alas de luz para la ascensión al infinito. Nadie jamás será semejante a Jesús. Es por esas razones que la Navidad es el momento en que se teje la túnica nupcial de la humanidad para la grandiosa unión con Él. Utilízate de las vibraciones de la Navidad para rehacer los caminos por donde has andado, modificar el comportamiento para mejorar al impulso de su voz cariñosa y experimentar la inefable alegría del bien en el propio corazón. La Navidad es la representación del gran momento en que la humanidad recibió en su seno a aquel que es vida, luz del mundo y excelente Hijo de Dios, vinculado a todos los seres humanos, animales y vegetales en la condición de hermanos bajo la fatalidad del bien. Así finalizamos el libro Vidas Vacías por el espíritu de Johanna de Angelis y hacemos la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios.